Acontecimientos que no son más que una nueva vuelta de tuerca a la patota que se está preparando para atacar a Siria, tal como lo veníamos señalando desde tiempo atrás. El libreto de Libia ha sido bastante mejorado y el libreto de Siria está en pleno desarrollo. Para esto hay lo de siempre, ¿no? La potencia hegemónica por el momento, que ya ha tenido un mensaje de confrontación del otro lado, es decir, Washington versus las declaraciones de Moscú, está reuniendo a sus aliados tradicionales, entiéndase el Reino Unido, Francia, y los que por ahí se sumen, si acaso ven y olfatean algún resultado favorable que podría ser petróleo, ¿no? Pero además hay movidas interesantes que van más allá de estas latitudes. Mientras en Siria las cosas están tremendas, pero no logran por ahora derrotar al gobierno de Bashar al-Assad, puesto que sus fuerzas responden al sentido nacionalista y a sus mandos naturales. En Jordania se reúnen los jefes militares de las principales potencias occidentales, tratando de ver cómo le dan forma a este nuevo asalto a la soberanía de otro país. Por si acaso, el Reino Unido comienza a posicionar sus fuerzas navales y aeronavales. Entiéndase esto, por ejemplo, en la isla de Chipre han colocado bastantes aviones como para lanzar una aventura aérea, pero lo han hecho a 200 kilómetros de la costa de Siria, ¿no? Que es donde está Chipre. Recordemos que Chipre tiene en este momento una división entre Grecia y Turquía, producto de aquel encontronazo que en su momento transmitimos en detalle, pero en todo caso, miembros de la OTAN. Turquía sigue siendo el cuartel oriental de la OTAN, aunque no le dan permiso a ser miembro de la Comunidad Económica Europea, lo cual no sé si ahora Turquía tendría mucho interés en hacer. Mientras tanto, con el lío del Peñón de Gibraltar y aprovechando las movidas de la flota hacia el mar Mediterráneo pensando en Siria, aparece por ahí un submarino misilístico británico. Pero, oh casualidad, aparece también otro submarino misilístico en las Islas Malvinas. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, como el principito que vuela helicópteros ahora va a tener que cumplir su periodo militar en Malvinas de 6 semanas, también significa un mensajito. Por ejemplo, si nosotros vamos a involucrar todas nuestras fuerzas navales y aeronavales para apoyar la aventura en Siria, que a nadie se le ocurra, y me voy a venir rápido al sur a través de África, que a nadie se le ocurra, allá en el sur, intentar otra aventura con las Malvinas, para nosotros Falkland, dicen ellos. Y como el príncipe le toca estar allí para cumplir 6 semanas mínimo de servicio militar como segundo piloto de helicóptero, no le han dejado volar aviones de combate de tipo caza. Entonces ponemos aquí otro submarino misilístico como para mandar un mensajito a cualquier interesado en remover las aguas en Buenos Aires. Una casualidad. Hasta ahora nadie lo ha vinculado una cosa con otra. Pero esto me recuerda a los tiempos en que un submarino hundió aquel famoso acorazado Belgrano, ¿no? Y en ese momento ocurrieron cosas irreversibles. Recordemos al presidente de la UNDE Terry, ya desaparecido, que en paz descanse, de la hermana República del Perú, en el propio Salón de los Espejos me dijo: Walter, el día en que la Armada Británica hundió el crucero argentino, los militares argentinos habían aceptado mi plan de paz. Así lo digo textualmente. Luego los servicios de inteligencia, que se mueven rápido, borraron ese segmento, pero no borraron el audio. Así que nos dimos el gusto de sacarlo al aire. Tenemos la foto de esa entrevista en el Salón de los Espejos del
Palacio Presidencial de Lima. No viene el caso ahora, pero vean cómo se juega, ¿no? Se incrementa la presión en el Mediterráneo, movemos la flota, quedaremos un poco descubiertos en el sur, mandamos otro submarino, porque al fin y al cabo va a estar el Príncipe allá, pero es un submarino misilístico. Es decir, que a la sombra de un conflicto no se tome la iniciativa en otro extremo de la geografía. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y seamos testigos de la preparación de un nuevo asalto a la soberanía de un país, tal como se hizo con Libia, la Libia de Gaddafi, y ahora está bastante trancado el tema en lo que respecta a la Siria de Bashar al-Assad, el hombre que era aplaudido, recibido con alfombras rojas en Londres, donde ejercía la medicina y donde tenía instalaciones de alto nivel e inversiones. Siguen apareciendo imágenes y nunca un reportero que diga, soy el corresponsal de guerra de la agencia tal, me llamo fulano de tal, mi agencia se llama tal. No, siempre guerra informativa a través de páginas web y de las ONG. Ya sabemos la ONG, aparte de oler a dólares, a qué huelen. Mientras todo esto ocurre en un teatro de operaciones donde cada medio jala la manta para su lado, el presidente Shimon Peres, ese premio Nobel de la Paz que le ofreció armamento químico, nuclear y biológico a los racistas sudafricanos en pleno apartheid, aseguró hoy que ha llegado el momento de un esfuerzo conjunto para retirar todas las armas químicas de Siria. Eso lo hizo este fin de semana al recibir en Jerusalén al ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, que volvió a abogar por una respuesta fuerte a su presunto uso cerca de Damasco. Volvemos a ver piezas de artillería montadas en camionetas, el mismo pertrecho que se usó en Libia. Volvemos a ver tomas que no favorecen a nadie. Esto es un lanzamiento de misiles, ¿no?, de corto alcance. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, visitó Palestina este sábado y se reunió con Mahmoud Abbas en la ciudad de Ramallah y señaló que Palestina quiere aprovechar esa oportunidad de negociación para alcanzar la paz. Palestina e Israel están dialogando y estoy preparado para reunirme con el primer ministro de Israel, Netanyahu, si es necesario, dijo Mahmoud Abbas, y expresó que la parte palestina mantiene la voluntad para el diálogo. Mientras tanto, todo el mundo intenta los preparativos para una intervención descarada en Siria. Israel ha pedido un esfuerzo conjunto para retirar las armas químicas de Siria. Y en esto, ahora estamos viendo que después de 2 años y medio de conflicto, 2 años y medio ya, nada está decidido. En Damasco y Alepo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ¿huele eso a ONG bien pagada en dólares? Por supuesto que lo es. Y aparece la representante Angela Kane como inspectora de las Naciones Unidas para la investigación de la presencia o no de armamento químico. Por supuesto que ha habido armamento químico. El tema es, Bashar al-Assad se dio un tiro en cada pie usando armamento químico contra su propio pueblo después que él mismo pidió una comisión investigadora de la ONU. Eso no se lo cree nadie. Ahí la veíamos salir del lobby del hotel, los escoltas con todo el blindaje posible en el cuerpo, las modernas armaduras, y los rebeldes sirios capturan la ciudad estratégica y bloquean ruta de suministro de gobierno, dicen las últimas noticias. En todo caso, sigue la guerra de comunicados, y aquí está la caravana de vehículos blindados que, como corresponde, fue objeto de un tiroteo para darle el dramatismo adecuado a las circunstancias. Si lo hubieran querido volar, lo hubieran volado. Pero fue un tiroteo de esos que le da dramatismo a la sustancia. Vean el blindaje evidente en el color de los vidrios y el formato de las ventanas, ¿no? A todo esto, solo basado en fotos, Izvestia hizo una importante entrevista con el presidente al-Assad, y aquí tenemos incluso un comunicado que agradecemos de la Embajada de la Hermana República de Siria,
Pero al-Assad dijo, y aquí voy a leer textualmente la traducción que acaba de llegar a Izvestia, de lo que solo dieron fotos, no permitieron cámaras de televisión. Dice, es poco probable que los líderes occidentales decidan realizar una acción militar contra Siria, en parte porque todos entienden que lo que está pasando en el país árabe no es una revolución popular ni una exigencia de reformas, es terrorismo, dijo muy contundentemente al-Assad. Y por ahí se va en una interesantísima declaración en exclusiva para Izvestia. Luego pareció salir al tapete a responderle el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, Guido Westerwelle, quien dijo, el uso de armamento químico podría ser un crimen contra la humanidad si se prueba que es verdad y entonces la comunidad internacional necesita actuar. Vean que no improvisa, la materia es delicada, lee. Estamos, en Alemania como otros, llamando a las consecuencias y estamos en contacto con las Naciones Unidas y nuestros aliados. Egipto permanece un país clave en el mundo árabe. Los políticos inteligentes siempre mantendrán canales de comunicación abiertos, pero deberíamos estar muy al tanto de los eventos en las recientes semanas, lo que significa el fin de un histórico proceso, se refería a la primavera árabe, que comenzó hace 2 años y medio y que no ha podido tener suficiente influencia en todos, pero ha afectado y ha cambiado la situación en varios países. A la manera de Egipto, no ha sido determinada por Bruselas, ni Nueva York, ni Berlín. Será determinada por el propio pueblo de Egipto. Los Estados Unidos son una democracia parlamentaria que tiene un sistema de justicia independiente. Y no quiero pensar, y no pienso que este derecho es algo que esté sujeto a discusión, aparentemente por razones diferentes. Las tendencias antiestadounidenses reflejan esto. Yo quiero clarificar que estamos en forma de cualquier actitud antiestadounidense. Bueno, Berlín por su parte confirma que el ataque químico se ocurrió y debe tener consecuencias. El Reino Unido por su parte ha dicho a través de William Hague que estudian sus opciones sobre cómo actuar en Siria tras fracasar la vía diplomática. Y el Reino Unido estudia cuáles son las opciones ante la crisis por considerar que la presión diplomática no ha funcionado, dijo hoy, y afirmó que los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo para resolver el conflicto tras el supuesto ataque con armas químicas del pasado día 21 cerca de Damasco no les permite descartar nada. El titular de Exteriores contempló también la posibilidad de que pueda darse una reacción ante la crisis sin contar, oigan bien, con el apoyo unánime de la ONU, pero precisó que cualquier respuesta adoptada iría en concordancia con la legislación internacional. Es decir, este señor está como el hijo de Bush, William Walker Bush, cuando le dijo a las Naciones Unidas, si no ayudan, apártense, porque si no se van a ver reducidas al papel de la Sociedad de las Naciones. Este ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido acaba de decir abiertamente, tal vez no contemos con el marco legal de las Naciones Unidas, pero igual vamos a ir al ataque. Es decir, la decisión está tomada. Están tratando de guardar las formas. Les decía, Hague dio detalles, sin embargo, sobre cuáles podrían ser las evidencias y las opciones barajadas por el Reino Unido, pero tampoco dijo acerca de cuándo podrían tomarse las opciones. Las declaraciones llegaron al tiempo en que los jefes militares de 10 países, oigan bien esto, 10 países, jefes militares de 10 países, incluido Estados Unidos, se reúnen hoy en Jordania para abordar el posible uso de armas químicas en Siria a raíz del supuesto ataque acerca de Damasco por el régimen de Bashar al-Assad, ahora le llaman régimen, ¿no? Hague reiteró además su convencimiento de que detrás del ataque del pasado miércoles está el gobierno de al-Assad, al que consideró ahora régimen. Cuando al-Assad vivía en Londres le ponían la alfombra roja, ahora es un régimen, por considerar que no hay otra explicación creíble. Y Ban Ki-moon, quien se encontraba en Corea del Sur, dijo que debe castigarse el uso de armas químicas. Es un crimen contra la humanidad y debe ser castigado, afirmó el secretario general de la ONU en prensa
en Seúl. The mission is expected to begin conducting on-site fact-finding activities today. 26 Cada hora cuenta, no nos podemos permitir más retrasos, todos hemos visto las horribles imágenes en las pantallas de televisión y en las redes sociales. Claramente esto fue un incidente grave y terrible. La inspección autorizada por el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad después de varios días comenzará dentro de horas, dijo hoy el titular de las Naciones Unidas, quien realiza una visita de 6 días a la capital surcoreana que empezó el jueves. Bueno, ya acabamos de mostrarles que pasaron las horas, puesto que estaba la jefa de la misión saliendo del hotel, como acabamos de mostrárselas. Sobre esto, Ban Ki-moon dice que hay que castigar el uso de armas químicas. El fracaso espera a los Estados Unidos, como todas las guerras anteriores que ha desatado a partir de Vietnam hasta el día de hoy. Afirmó cuando se preguntó qué pasaría si Washington decide intervenir Siria, pero esto más bien estaba entre líneas. Hay quienes dicen que no dijo eso, sino que eso venía del lado de Siria. Pero Ban Ki-moon dijo, el éxito está en el interés de todos. Todas las partes involucradas en Siria tienen que darle respuesta a las recientes alegaciones de que en el área de Damasco se ha usado como disuasivo armamento químico. Esto no es aceptable ni en Siria ni en ninguna parte. Estamos determinados a encontrar la respuesta a una cantidad de interrogantes y otros tantos estados deben apoyar el mandato para resolver este asunto profundamente perturbador y hay que encontrarle respuestas a todas las preguntas. Luego le preguntaron por Egipto y dijo, nuevamente urjo a Egipto y a sus líderes políticos a parar la violencia y llevar adelante un proceso de reconciliación y de unidad. Pero todo el tiempo se lo dedicó al tema de Siria. Y en Damasco, جرى ذلك خلال لقاء السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين. Hablaban a través de la televisión oficial que hay un encuentro de alto nivel entre el gobierno de Siria en el proceso de encontrar el cronograma para que los inspectores que ya están llegando al lugar puedan cumplir con el mandato previsto. Y en ese sentido, Al-Mualim estaba en el encuentro como representante del gobierno. Al mismo tiempo, en Jerusalén, Netanyahu decía que la situación en Siria no puede continuar y dedicó hoy el inicio de la reunión semanal de gabinete a denunciar la tragedia y el crimen horrible acontecido en Siria, donde la situación no puede continuar, dijo. Lo que sucede en Siria es una tragedia y un crimen horrible. Y recordó el posible ataque con armas químicas cerca de Damasco esta semana y subrayó que los regímenes más peligrosos del mundo no pueden tener el armamento más peligroso del mundo, según aparece citado en un comunicado difundido por su propia oficina de prensa. Netanyahu mostró su esperanza de que la actual situación en Siria cambie, si bien citó justo después un dicho de la tradición judía sobre el derecho a la autodefensa, y dijo, siempre sabremos defender a nuestros ciudadanos y nuestro país, y aquellos que vienen a atacarnos, intentan atacarnos o nos atacaron. Ayer mismo el ministro sirio de Información, Omran El-Zubi, advirtió a Estados Unidos de que atacar su país no sería un picnic para nadie, bajo ninguna circunstancia, porque una agresión tendría graves repercusiones y sería una bola de fuego que haría arder todo el Medio Oriente, a lo cual parece responder hoy Netanyahu. Según fuentes militares israelíes citadas hoy por el Canal 2 de la televisión local, Washington avisará a Israel en caso de inminente ataque para que se prepare ante una eventual represalia de Damasco, aunque es una opción que consideran improbable. Dicho esto, Kevin Rudd, en Canberra, Australia, optó por suspender su campaña para hacer frente a estas eventualidades. Australia se opone a una intervención militar extranjera en Siria. Se opone. El primer ministro australiano Kevin Rudd afirmó que la actual situación en Siria asemeja a la de Irak en el año 2003, cuando basándose, oigan bien, en una denuncia totalmente falsa, Washington señalaba que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva.
Varias naciones encabezadas por Estados Unidos decidieron atacar el país asiático y dijo, fueron decisiones erróneas. Mientras tanto, en un lugar desconocido de Siria, parece que hay declaraciones del orden del ámbito militar, donde esta declaración del liderazgo militar de las Fuerzas Armadas, dicen, dentro del marco de las operaciones de éxito que se llevan a cabo por las Fuerzas Armadas, esta mañana en el área de Jobar, entre Damasco y sus suburbios, hemos descubierto materiales y manufacturas de armamento químico que estaba en manos de la oposición armada y estaban disimulados como medicinas usados para tratar el impacto de armamento químico, el impacto de las vías respiratorias. La presencia de armamento químico en manos de terroristas armados y grupos que buscan la violencia en este país indica una clara vocación de actuar contra esta nación y sus hijos, contra sus Fuerzas Armadas, y confirma que están involucradas manos extranjeras en apoyar a los grupos terroristas y le brindan además el material necesario para el uso de armamento químico. Estos grupos terroristas armados tienen las medidas y el uso de armamento químico y parecen estar orgullosos de poder usarlo. La situación revela que hay un intento verdaderamente criminal en violar la ley y las normas internacionales en nuestro país. El general líder de las Fuerzas Armadas quiere clarificar la verdad acerca de lo que está ocurriendo en el terreno. Prácticas de violaciones han sido cometidos por los grupos irregulares wahabíes y al mismo tiempo que hacen un ataque terrorismo con un puño de hierro a todo aquel que puedan llevarse por delante, tratan de afectar la tranquilidad y la seguridad en el territorio de la nación. En Damasco, mientras tanto, se confirma a través de los medios de comunicación que los rebeldes tenían en forma de ayudas médicas elementos para construir agentes químicos, y esto fue en el túnel que estamos viendo, usado por los rebeldes. Es decir, esta es la contraofensiva de la televisión oficial de Siria, mostrando cómo en este túnel usado por los rebeldes había elementos químicos suficientes precisamente para crear armamento prohibido por todas las normas internacionales, armamento químico. Y esto rechaza la responsabilidad estatal por el ataque con gas nervioso que mató a cientos de personas esta semana y eleva las peticiones para una intervención internacional. Héroes del ejército están entrando en los túneles de los terroristas y han visto agentes químicos como los que estamos mostrando ahora, dijo la televisión estatal citando una fuente informativa. En algunos casos los soldados se sintieron asfixiados al entrar en los túneles de Jobar. Los soldados descubrieron este almacén con máscaras antigás y píldoras importadas usadas para protegerse frente a la exposición de ataques químicos, dijo la televisión, prometiendo difundir la grabación del material, que es lo que estamos viendo ahora. La información no ha podido ser confirmada de manera independiente, pero llega de la televisión estatal desde Damasco. عم تحكي انت طبعا هلا انت لما عم نشوف هذا الحجم بجوز كميه بسيطه منه ممكن تؤدي لنتائج كبيره. لا اضرار كبيره جدا. انه هذه المواد بالحجم انه والله لازم يكون لا هذه. Con base en esto, la televisión estatal acusó a los rebeldes de usar gas nervioso y cambió el signo de la... Vean esto, de las acusaciones. En algún lugar se está preparando Estados Unidos reposicionando sus fuerzas navales, pero por ahora no toma decisiones sobre el ataque a Siria. No obstante, el secretario de Defensa Chuck Hagel mandó a reposicionar las fuerzas en el área. Y el secretario de Defensa en ruta hacia Asia dijo que Obama había pedido al Pentágono opciones para actuar en Siria. Los grupos reposicionan las fuerzas navales de Estados Unidos, pero no se han tomado decisiones al respecto, mientras que Vladimir Putin niega tajantemente que se haya producido un ataque químico en Siria por parte del gobierno.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó por teléfono al primer ministro británico David Cameron para decirle que no hay pruebas de que se haya realizado un ataque con armas químicas en Siria o de quién realmente sería el responsable si es que lo hubo. Pero, según la oficina del primer ministro, Cameron respondió a Putin que todas las evidencias apuntan al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Para contrarrestar esta vertical posición de Moscú, el secretario de Estado John Kerry dijo que el uso de armas químicas en Siria es cierto y es una obscenidad. Kerry describió que las imágenes del presunto ataque ocurrido el miércoles cerca de la capital siria, Damasco, eran reales y convincentes y no fabricadas. Ven, seguimos en la guerra de comunicados al mayor nivel. Según Kerry, la evidencia que existe echa por tierra toda duda sobre los ataques químicos. Estados Unidos considera que el gobierno de Siria es el responsable. Y dijo textualmente, con nuestros propios ojos nos hemos convertido en testigos de la tragedia. Indicó que agregó que el presidente Barack Obama evalúa la necesidad de dar una respuesta ante la situación en el país árabe. Y en declaraciones por televisión, que ocurrieron horas después de que el equipo de inspectores de armas de la Organización de las Naciones Unidas fuera enviado a 5 puntos cercanos a Damasco, donde cientos murieron el miércoles, se señaló que el armamento químico era el responsable de esas muertes. Y los expertos, dijo, recogieron allí materiales como escombros, restos de sangre y tejidos para analizar en los laboratorios correspondientes. Mientras tanto, en Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo, la histeria que rodea el uso de armas químicas ayuda a los que buscan simplemente intervenir en Siria. Совета Безопасности ООН является грубейшим нарушением международного права. И еще раз подчеркну, даже если... Puso el dedo en un asunto fundamental. El uso de la fuerza sin la aprobación de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad es una violación muy grave a la ley internacional. Déjenme subrayarlo nuevamente una vez más. Incluso, si dejamos de lado estos aspectos legales, hay un problema ético, moral, sobre las específicas consecuencias de una intervención foránea sin la sanción de la comunidad internacional, y esto solo puede llevar al rápido y aún peor deterioro de la situación en el país que está tratando de salir adelante y que quiere reinstituir una democracia. Si alguien piensa que bombardeando y destruyendo la estructura militar siria y dejando en el campo de batalla a los oponentes del régimen todo preparado para que ganen, bueno, esto es una ilusión. Incluso si logran esto, la guerra civil continuará, porque los que representan al gobierno pueden hacer frente a esta nueva oposición. La histeria es lo que rodea el uso de armas químicas, en los que ayudan a intervenir en Siria. La información sobre un ataque con armas químicas apareció en el mismo momento en que los expertos rusos y estadounidenses se preparaban para su próximo encuentro dedicado a la organización de la Segunda Conferencia de Ginebra. Sin duda alguna, la histeria actual alterará la reunión, dijo, antes de retirarse. Posiblemente este sea uno de los objetivos que persiguen los autores de esta noticia. Este convoy blindado de la ONU a toda velocidad anda por Damasco para evitar cualquier eventualidad. Y la eventualidad ocurrió. Francotiradores dispararon a uno de los vehículos de la ONU. Al parecer, esto ocurrió en la zona controlada por los rebeldes y no por el gobierno. La ONU ha anunciado que varios disparos de francotiradores no identificados han dañado uno de los 6 vehículos que iban a investigar el ataque con gas venenoso en las afueras de Damasco. El primer vehículo del equipo de investigación de armas químicas de las Naciones Unidas sufrió disparos deliberadamente efectuados varias veces. Ha señalado un portavoz de la ONU, y el equipo ha vuelto a la zona de control de gobierno y regresará al trabajo cuando el coche dañado sea sustituido por otro.
Hay que hacer hincapié, una vez más, en que todas las partes deben ampliar la cooperación para que el equipo pueda realizar con seguridad su importante labor. Que está el equipo tomando muestras en las áreas afectadas. Y luego apareció la imagen de un par de impactos en uno de los vehículos en las ventanas blindadas, uno en el parabrisas y uno en la ventana delantera derecha. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, Charles Timothy Hagel, ha afirmado que cualquier acción de Estados Unidos en Siria, ahí tienen los impactos. Uno en pleno parabrisas y otro parece estar claramente identificado, uno aquí y otro parece estar en esta aura que vemos detrás nos impide ver bien, el retrovisor. Esto, bueno, como le dijimos, le agrega cierto dramatismo al tema. No ha habido heridos ni bajas, pero en todo caso crea el necesario clima, ¿no? Como vemos, hay una posición diametralmente opuesta desde Moscú a lo proveniente de Washington, que ya parece hablar de una acción por cuenta propia, sin el marco legal de las Naciones Unidas posiblemente, como ocurrió cuando se lanzaron a la guerra en Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva y nunca apareció ninguna. Recordemos lo que dijo el Papa en aquella época, ¿no? Guerra ilegal e inmoral. Fue el único que tuvo entre las figuras mundiales esa verticalidad. Guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Bueno, no han rendido cuenta ante la historia. De hecho, están repitiendo el libreto.